Bien, amigos, continuamos con Vaya Talks. Hoy tenemos la visita de una persona que tenemos mucho interés en poder conversar con él. En realidad había un interés hace mucho tiempo y no hubo la oportunidad de conectarnos. Pero como Dios es grande, ha permitido que a través de un evento que ocurre en las siguientes horas en la ciudad de Lima, en San Borja, y que él dirige, impulsa desde lejanas tierras en la Amazonía peruana, esté aquí con nosotros. Está Fernando Shuara. Fernando, tú eres de la comunidad indígena Awajún Wampis. Correcto. Muchas gracias, Alfonso. Gusto saludar también a toda tu audiencia y la verdad que estoy muy contento. Yo soy del pueblo originario jíbaro, ¿no? Tú sabes que los jíbaros es como la matriz lingüística de los cuales provienen grupos étnicos como los achuar, los xavi, entre ellos los awajún y wampis. Yo soy de origen de dos pueblos ancestrales, que es awajún y wampis. Mi padre es wampis, mi madre es awajún. Sí. ¿En qué parte del Perú está? Los jíbaros originariamente son de la zona fronteriza entre Perú y Ecuador, y específicamente donde yo vengo es de la provincia de Condorcanqui, territorio el 80% ocupado por indígenas de nuestro grupo étnico. ¿Estás hablando de qué número aproximadamente de peruanos que están ahí? A ver, en el Perú el principal grupo indígena amazónico son los Shipibos, seguido por los Asháningas, y terceros son los Awajún. Entonces estamos hablando un promedio de entre 150.000 a 200.000. El último censo que hubo no fue adecuado, pero yo calculo que el crecimiento demográfico de nuestro grupo es bastante amplio. Tener en cuenta que hay inmigración urbana también. La ciudad más importante que está cerca y que, digamos, concentra la mayor cantidad de gente que vive ahí, ¿cuál es? En este caso es Condorcanqui. Condorcanqui. Santa María de Nieva. Es la capital de nuestra provincia y estamos hablando quizás 50.000 habitantes aproximadamente. Sí. ¿Cómo está la infraestructura? Me refiero a agua potable, luz, internet, carreteras, vías de acceso. Mira, Alfonso, cuando uno estudia el panorama de la Amazonía, naturalmente la conectividad es un gran problema. Condorcanqui está desconectado del Perú. Si el público no recuerda, el conflicto en el CENEPA con el país vecino de Ecuador se dio justamente en esa provincia. Y a pesar que es una zona, un territorio histórico, la conectividad es casi inexistente, por no decir que la carretera que une la costa con la zona selvática está pues en total abandono y la internet es absolutamente lenta y el 80% de las comunidades nativas no tienen acceso a conectividad. Y ni quiere decir de los servicios básicos como el agua y el desagüe. Más del 60% de las enfermedades que padecen los niños y la población se debe al origen del agua. O sea, es un problema generalizado. ¿Cómo y cuánto te demoras desde Santa María de Nieva hasta Lima? ¿Cuántos vehículos tienes que tomar? ¿Qué transportes tomas? ¿Cuánto te demoras normalmente en llegar? Generalmente es entre 15 a 20 horas para llegar a Lima, ¿no? El primer tramo desde Santa María de Nieva hasta Bagua lo haces vía terrestre. ¿Esos son cuántos? ¿5 horas? 6 horas. 6 horas. De Bagua a Chiclayo son 7 horas. Y si vienes en bus de Chiclayo a Lima son entre 12 y 14 horas. Estamos hablando un poco más de 20 horas. 20 horas aproximadamente. Aproximadamente, un poquito más. Sí. Bueno, pero te veo en verdad optimista. Yo siento en tu mirada y en tu voz, a pesar de las circunstancias complejas de la zona donde vives y donde vive las comunidades que tú conoces y con las que has nacido, te veo optimista. Además, bueno, la verdad que te conozco un poco de antes porque hemos compartido algunos cursos en el PAD de la Universidad de Piura. Así es, así es. Y tú eres una estrella, en realidad, porque eres un hombre que tiene una gran capacidad y un liderazgo auténtico. Y por eso me interesaba conversar contigo, sinceramente, para poder tocar otros temas adicionales. Pero, ¿qué cosa
ves para cambiar la realidad de Santa María de Nieva y de toda esa zona? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Qué va a pasar? Es una pregunta muy interesante, Alfonso, y nos permite profundizar en lo que yo diría es la causa de los problemas sociales y la desigualdad en nuestro país. Eh, Primero, para intentar responder a tu pregunta, hay que hacer un poco de historia, ¿correcto? Y también un poco de geografía. Historia, recordemos que después de la conquista viene la independencia, y en la independencia han habido un grupo de personas, intelectuales, políticos, muchos militares, que han, digamos, construido nuestro país de acuerdo a iniciativas, llamémoslo, europeas, que respondiendo a su tiempo, la capital ha concentrado el poder. ¿Te refieres a Lima? A Lima. Entonces, esa concentración del poder y liderado por personas capitalinas o de origen europeos, ha hecho que las zonas lejanas no sean tenidas en cuenta en la construcción de ese Estado. Por lo tanto, hay una historia, digamos, una brecha histórica entre las zonas lejanas de nuestro país y la capital por las personas que lideraron. Entonces, ese es un dato. Lo otro es la geografía. Claro, si tenemos personas que no conocían o conocían poco, por lo tanto no incorporaron para la construcción del Estado en una sociedad, significa que tampoco conocían la geografía. Sí. Y a tu pregunta, ¿cuántas horas desde Santa María de Nieva a Lima? Más de 20 horas. Con eso estamos hablando de una distancia física enorme en un territorio como nuestro país. Entonces, la historia y las circunstancias físicas y climáticas son dos de los factores para hacer de nuestro país un país, llamémoslo así, interesante y en proceso de construcción. Yo prefiero enfocarlo de esa manera porque hace poco también estuve leyendo un libro de una historiadora muy conocida y se titula La fragmentación del Perú. Cómo el Perú se fragmentaba. Entonces yo prefiero no llamarlo fragmentación. De repente las cosas respondieron a su tiempo y cómo ahora nosotros podemos, sobre esa realidad heredada, construir un escenario nuevo como país. Entonces, ¿qué es lo que falta? Creo que lo que falta es conocer esa otra realidad, conocer mejor a nuestro país y hacer las reformas que sean necesarias para que los indígenas, como mi persona y otros, se sientan no solo partes, sino que participen en la toma de decisiones para que esta sociedad sea quizás más inclusiva, equitativa en cuanto a oportunidades. La política que tú ves, no sé si desde Lima o de Santa María de Nieva, que ven tus coterranos, tus vecinos, tus amigos, que ves por los medios de comunicación, aquellos que llegan, Uh-huh. ¿qué te parece? ¿Qué sensación te deja? Eso me remite a una experiencia cuando yo llegué por primera vez a Lima. ¿Cuándo fue eso? Estamos hablando del 2003. Hace 22 años llegaste Así a Lima por primera vez. Por primera vez. Ya, venías de Santa María de Nieva. De Santa María de Nieva, desde mi comunidad, porque ¿Tu comunidad está a qué distancia de Santa María de desde Nieva? Santa María de Nieva a unas 10 horas de viaje por río. Bueno, Marañón. No, por el río Santiago, que es Ya. un río, un afluente. Un afluente. O sea, Colindante a tú Ecuador. para venir de tu casa hasta acá, a las 20 largas 10 más. Así es. O sea, tú realmente te demoras 30. Podríamos llamarlo así. O sea, para irte a tu cama a dormir allá son 30 horas de pista allá. 30 horas podríamos graficarlo así. Ya. Bueno, llegaste en el año 2003. 3. Sí. Ya. Desde, ¿cómo se llama? Mi comunidad se llama Palometa, Palometa. que es el nombre de un pescado porque es un afluente del río Santiago, un río grande. Sí. Y es una quebrada porque en esa quebrada había estos pescados, abundaba en esa época y lleva su nombre. Y desde mi comunidad hasta Santa María de Nieva son un aproximado de 10 horas y de Santa María de Nieva un aproximado de 20 horas, que ya muy hemos bien. dicho. Ya. Pero viniste de Palometa en el 2002. Así es. Ya. ¿Qué pasó? A ver, me encontré con un país frío.
con una sociedad fría. ¿En qué sentido? No había esa comunicación con esa otra realidad que yo acabo de decir. Era una sociedad muy distante donde yo no me sentía, digamos, miembro de esa sociedad. Inicialmente me chocó mucho, sufrí bastante, pero yo creo en la cooperación. Creo en que las sociedades son posibles en la medida que interactúan. Pero tú Y en viniste, el camino, disculpa, encontré ese soporte para poder dar respuesta a mis nuevas preguntas. tú viniste por trabajo, por estudio, por amor. ¿Qué te trajo a Lima? El estudio. El estudio. Así es. Entonces, encontraste aquí una oportunidad para estudiar. Buscaste la oportunidad y construiste una línea intelectual y académica, de alguna forma. Así es, sí. Ya. Sí. Eh, y entonces encontraste que había, ¿qué? Una exclusión. No solo una exclusión, sino sobre todo una realidad social, como acabo de mencionar, distante, fría y quizás frívola también. Por lo menos desde mi experiencia como miembro de una comunidad indígena. ¿A dónde llegaste? ¿A qué parte de Lima? Lima es enorme. Bueno, llegué al centro de Lima. Ya. Ajá, al centro de Lima, no conocía, era difícil adaptarse. Creo que cualquier provinciano cuando viene a la capital sufre eso, pero quizás en mi caso, sí, en vista de que me estás consultando, Sí, claro. Me interesa. mi experiencia personal fue muy difícil, ¿no? Entender la realidad, entender el país, entender sus leyes, cosas tan pequeñas como tomar el transporte, etcétera, etcétera, para una persona como yo era muy difícil y fue muy difícil. Pero como yo siempre digo, creo que estamos en un país donde podemos construir las cosas y podemos naturalmente mejorar. Entonces, en el proceso encontré un soporte que me han permitido caminar. Y algo que yo rescato siempre, Alfonso, es mi vocación de servicio, mi vocación de pensar en esa otra realidad que yo represento para contribuir a dar luces sobre aquellas sombras que naturalmente creo que a la gran mayoría aquejan, ¿no? Mm. Alguien comentó donde estás sentado hace unas semanas que él venía de provincia, esta persona, y decía, bueno, hay un, hay una autenticidad en provincia, hay una inocencia que se pierde cuando llegas a la capital. Ujú. ¿Te ha pasado eso? No, no. A ver, yo creo, y eso relacionado al trabajo que actualmente lidero, yo creo en la interculturalidad práctica. ¿Qué significa? La identidad, por un lado, no tiene por qué aislarte del mundo, ni tampoco la identidad por qué tiene que hacerte perderte en el mundo, sino que las personas, como seres humanos, al interactuar crecemos, pero la esencia de ese crecimiento es mantener tus valores. Y en mi caso, como indígena, mis valores han sido mi baluarte, mi soporte, específicamente las 4 R's de la indigeneidad global: ¿Cuáles son? la relación, la reciprocidad, la redistribución y el respeto. Son valores compartidos en el Perú y en la China, ¿Por qué hablas de la China? porque son valores universales. Muy bien, pues es un gran continente, o en todo caso una gran comunidad. Y esto tiene que ver con lo que yo menciono. Al final, todos somos de origen indígena. Y estos 4 valores que acabo de mencionar, en lo más profundo de nosotros está. Los incas lo practicaron, los aztecas lo practicaron, los egipcios lo practicaron, ¿no? Esos valores para mí han sido el soporte, por lo menos en las primeras épocas cuando yo llegué a Lima, donde encontré tempestades, ¿no? Y han sido los elementos que me han permitido continuar en el trabajo que vengo actualmente desarrollando. ¿Y cuál es la principal tempestad en la que te has visto envuelto? Yo creo que la principal es un país que no incorpora, un país que difícilmente tiene en cuenta a las minorías étnicas, y también un país poco solidario. Hay un valor en mi pueblo que yo comento mucho y cuando hablo con las instituciones, yo sostengo. Cuando yo era niño y vivía en mi pueblo,
cuando mi familia mataba o cazaba un animal y había otra familia que ese día no tenía carne, nuestra familia compartía con otra familia que no tenía ese bien. Y va a llegar un momento en que nuestra familia no tenía ese recurso, pero la otra familia a quien le invitamos aquel día podría tener. Se practicaba la reciprocidad. Entonces, eso es un valor que difícilmente he visto en nuestro Perú. Es un poco grande Lima también, ¿no? Es difícil, es complicado. Hay digamos, abismos sociales y económicos enormes en la ciudad de Lima, ¿no? Tienes la mitad de la ciudad con agua, la mitad sin agua, o con agua por horas. Tienes mucha riqueza y en extremo pobreza, ¿no? Hay gente que no tiene literalmente qué comer en el día, ¿no? Y lamentablemente eso no se resuelve, crece. Así es, sí. Y esto que se ve en Lima quizás se ve reflejado con el silencio en estas periferias, ¿no? De nuestro más de 1 millón de kilómetros cuadrados que tenemos como sociedad y como país, ¿no? Ajá, Sí, ajá. sí, sí. Bueno, pero a ver, y este mundo del que tú vienes es el Perú, pero parece otro país, ¿no es cierto? Ujú. Porque cuando tú has llegado a Lima hace 22 años o 23 años dijiste, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Así es. ¿Qué debería traer? ¿Qué debería aportar? ¿Qué crees tú que se necesita para poder sumar y que no sientan otras personas lo que tú has sentido? Que podamos traer esa comunidad de indígenas y que estén en Lima mejor. ¿Qué deberíamos cambiar? Yo creo que esencialmente 2 temas podemos trabajar. Uno, yo creo que hay que hacer reformas en el Estado para que esa, digamos, realidad se sienta reflejado. Pero no solo a nivel cultural. Y esto lo digo porque el Ministerio de Cultura trata a los pueblos indígenas como un asunto cultural. Yo discrepo de ese enfoque y esa forma de trabajar. Los pueblos indígenas, además de tener cultura, somos sobre todo seres que quieren también prosperar en el marco de su realidad cultural, identitaria, geográfica. No existe en el Perú una visión de que las comunidades nativas también pueden ser actores de la economía, en este caso economía sostenible. Entonces, tenemos por un lado un Estado con una visión de los años 70, diría yo, 80, y una nueva realidad que está emergiendo que dice que no, que hay que hacer cambios. Eso a nivel del Estado. Y lo otro que hay que quizás trabajar es mucho desde el lado de la academia. Hay que acercar a la élite intelectual a la nueva realidad de nuestro país y sobre esa base construir esa, digamos, relación diversa que debe ser un soporte para nosotros. Te cuento una experiencia. En el 2011 yo viajé a los Estados Unidos y a mí me impactó mucho que ese país acogiera cualquier diversidad de personas, ¿no? No había ningún problema. En la calle te encontrabas con un judío, con un musulmán, con uno de la India, como un americano, como un afroamericano o como un indígena. Pero era un país que tenía las condiciones básicas resueltas, un país que por lo menos ofrecía las oportunidades que quizás acá no vemos. Yo no quiero decir que hay que ser como los americanos, pero me impactó esa experiencia, además de su visión de trascendencia. Y yo dije, ¿por qué en el Perú no se puede hacer algo así? ¿Acaso ser diferente debe ser sinónimo de obstáculo? No, somos un país que tenemos enormes riquezas, enormes potencialidades y podemos hacerlo. Entonces, la diversidad debe ser un valor, no un problema. Pero ojo, también hay que tener cuidado. No hay que caer en la ideologización de las diversidades. Tampoco. Nosotros como pueblos indígenas somos de alguna manera depositarios de los principios originarios y que los principios originarios tienen que caminar correctamente. Ahora, en estos 22 años, ¿tu comunidad ha cambiado? Diría que no. Diría que no, en todo caso, en cuanto quizás a población, porque la demografía ha cambiado, pero en cuanto a servicios, no. Yo hace poco, hace un año estuve
Creo que la misma escuela abandonada. Es más, como es una comunidad fronteriza, el distrito más cercano está a unas 6 horas de ahí y, y bueno, todos sabemos la corrupción. Entonces, yo diría que no hay mucho cambio, por lo menos en mi comunidad. Eh, en la ¿Tú provincia, sientes que está abandonada sí, por la supuesto. zona fronteriza? ¿La comunidad donde tú vives Sí, claro que sí. hay carencia de Estado? Sí, por supuesto. Y no solo en la zona donde yo vivo. Yo por mi labor recorro las zonas fronterizas de Brasil, de Colombia, de Ecuador, y todas estas comunidades donde viven indígenas ticunas, indígenas boras, indígenas abajowampis, están abandonadas. Y es más, en la zona de Loreto, perdón, los que están al límite entre Colombia y Brasil se sienten más colombianos que peruanos o más brasileños que peruanos, porque naturalmente sus hijos estudian en las escuelas de ese país, la moneda son de esos países. Entonces digo, bueno, hay mucho por trabajar todavía, ¿no? Mm. Bueno, pero a ver, hay algo más que estás haciendo tú que es muy interesante y que va a ocurrir en San Borja, Así es. que es una Expo Indígena 2025. Lo que no ha hecho el Perú, que es ir hacia allá, viene al revés. Tú lo has organizado para traerlo aquí. Así es. Y hay 60 emprendimientos nativos que vamos a ver. Correcto. A ver, cuéntanos un poco dónde es, qué va a pasar, porque hay que estar ahí. Totalmente de acuerdo. Y mira, para que el público se entere, somos comunidades indígenas. El enfoque desde el punto de vista del Estado es un enfoque cultural, cosa que yo no suscribo mucho. ¿Cómo debería ser? Un enfoque de seres humanos. Y los seres humanos quieren también tener mejor calidad de vida. Y por lo tanto impulsan también la bioeconomía. ¿Correcto? Entonces, desde este enfoque de que somos seres humanos, que también tenemos necesidades y que tenemos derecho también a promover actividades económicas que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, el 2012, estimado Alfonso, surge una organización nacional que es la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas. Esto es una respuesta a las nuevas preguntas de nuestras comunidades. En el pasado, digamos, los asuntos que preocupaban a nuestros pueblos era la garantía territorial, es decir, la titulación de las comunidades, la educación EIB, la importancia de que el Estado forme a nuestras comunidades en nuestra lengua y en nuestro conocimiento. Pero hoy en día la demanda es cómo esa familia indígena puede usar los bienes de su territorio bajo un concepto indígena y bajo una visión de sostenibilidad, poder darle valor para generar ingresos económicos. Para apoyar eso, para trabajar y representar eso, surge esta organización que es la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, que es una institución nacional que representa y agrupa a los emprendedores. Entonces, nuestra institución para este 2025 está realizando la Expo Indígena, que es el evento de actividad económica, de promoción de liderazgo de nuestras comunidades más grande del Perú y a nivel de Sudamérica, diría yo, porque no hay otro en su género, cuyo objetivo es traer a estas personas a Lima para conectarlos con el mercado peruano y el mercado internacional y también aprender de su trabajo como líderes de la sostenibilidad. Esto es del 26 al 28 de septiembre. Correcto, y va a ser en el Centro de Convenciones de Lima. Y nosotros lo que estamos haciendo son básicamente 3 actividades. Uno, tendremos una rueda de negocios y ahí instituciones como Perú Cámara nos está apoyando. Tendremos en paralelo una bioferia de más de 60 emprendimientos agrupados en 5 líneas de negocio: superfrutos, carnes y pescado, moda sostenible, infusiones y chocolates. Son 5 líneas de negocio que estamos nosotros trabajando, todos liderados por comunidades indígenas, que tú no puedes creer, o sea, porque hay mucha gente que piensa pues que como viven en una zona distante, está en la Amazonía, a lo mejor no trabajan temas de economía, pero no es así. A través de nuestra institución venimos liderando hace 15 años este trabajo. Van a estar todos reunidos
en el centro de convenciones. Así es, y la otra tercera actividad es que vamos a tener un foro, y en este caso estamos impulsando con la Universidad UTEC a través de la ONG Amanatari, para cómo apoyar mejor a estas comunidades que lideran el desarrollo a través de los recursos de la biodiversidad y encontrar los cuellos de botella que nos permitan, escalar. Fíjate, yo puedo tener castaña orgánica, puedo tener manteca de cacao Ashaninka, como puedo tener aceite de aguaje ungurabi, pero ¿cómo podemos escalar? Hace poco hablamos de China, Estados Unidos. Sí. Este mercado, para poder acceder, exigen estándares, ¿correcto? Entonces, la Expo Indígena, que es este evento de comercio nacional de comunidades nativas de nuestra Amazonía, lo que busca también es identificar qué nos falta. Y ahí ADEX, este gremio de empresas exportadoras, estará como uno de los actores en el día sábado 27 en el Foro de Bioeconomía para que al público pueda abrirle la mente y decirle, mira, ve, esa castaña le falta esto, le falta aquello, etcétera, etcétera. Y esto nos va a permitir a nosotros saber qué es lo que deberíamos nosotros trabajar para mejorar en nuestra producción. Fíjate, Alfonso, ahorita estamos siendo invadidos por la minería ilegal. Nuestros territorios están siendo aterrorizados prácticamente por el sembrío de la coca y productos ilícitos. La única forma de que esa Amazonía siga siendo Amazonía es promover estas actividades de ingresos monetarios sobre los conocimientos indígenas y con el mercado. Y ahí queremos que empresas, diferentes instituciones del Estado, naturalmente la cooperación internacional y el público limeño nos visite, nos conozca y como peruanos, cómo trabajar para salir adelante y evitar esas brechas, esos alejamientos y construir la posibilidad de un país mejor. Ya. Comienza mañana viernes. Así es. Viernes, sábado y domingo. Correcto, son 3 días que vamos a tener en el Centro de Convenciones acá en San Borja. Están todos cordialmente invitados y les animo a que nos puedan visitar en naturalmente tu programa. Bueno, estamos ahí. Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Así es la institución que impulsa en alianza con diferentes instituciones como De Vida, CERNAM, CEDRO, WCS, que son organizaciones que trabajan con comunidades, y otras instituciones indígenas también que se están sumando poco a poco a este fenómeno de la economía indígena liderado por las comunidades sobre la base de sus potencialidades. Y lo hacen todos los años. Lo vamos a hacer todos los años. La Expo Indígena, como actividad más grande de economía y comercio de las comunidades, es la primera versión. Esperamos que en 2026 y los años que venga pueda ser mucho más grande, y no solo empresas peruanas, sino también experiencias de otros países como Nueva Zelanda, Panamá, Chile, y podamos hacer de las comunidades, Alfonso, y ese es un mensaje absolutamente clave, dejar de ver a los indígenas como partes de programas sociales, sino como partes de una economía activa, de un liderazgo que promueve la sostenibilidad y preservan la Amazonía, pero con gente en mejores condiciones. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros creemos que la verdadera autonomía empieza por el bolsillo y para eso estamos trabajando. Joan, súmenos ahí. Yo también quiero estar presente entre las organizaciones que pueden ayudar como Canal B. O sea que para el próximo año veamos la manera de colaborar intensamente. Esta entrevista va a salir el día de hoy, de mañana, se va a repetir, ¿no? Va a estar en las redes sociales dando vueltas. Pero te diría que trates de traer más información a Canal B. Ya, perfecto. Para ayudarte de todas las maneras posibles. Este es un medio que busca colaborar sin ninguna condición, sin ninguna condición. Ayudar de verdad por ayudar, ¿no? Para servir, servir. Así es, hay que servir a las personas y creo que tienes una muy encomiable labor que estás haciendo. Pero no vamos a completar el tema si no hablamos de política. Porque la política, Shuar, está en el centro de todo lo que estás hablando tú. Eso es política, ¿no? ¿Cómo ves la cosa? Bueno,
La política es algo que hay que, primero, creo que debe haber una transformación de personas. Yo tengo experiencia, yo me aventé a la política en mi provincia con esa vocación de servir y ¿Has ayudar. querido ser candidato de algo? Fui candidato en ¿Candidato de el qué? 2018. ¿Presidencial? No, provincial. ¿Para ser alcalde? Alcalde provincial. ¿Por algún partido? Sí, Ya. ajá, por algún partido. Pero mi decepción ha sido grande, además que era más joven, ¿no? He aprendido qué hay detrás de la política y no me asusta, pero lo que puedo decir es que el cambio de nuestra política en nuestro país empieza por la persona, por quién eres y cuál es lo que tú buscas o qué buscas si vas a entrar a la política. Hay dos caminos, o entras para enriquecerte o entras para servir y enriquecer a las personas y a los seres humanos. Hay muy pocos que piensan por este otro camino. El 99% de nuestra política está por este lado. Y eso lamentablemente daña a las personas como nosotros, gente como estas familias que luchan día a día en la Amazonía y que aspiran a una calidad mejor de existencia, afecta tremendamente. Creo que la academia tiene mucho por hacer, porque el cambio empieza por uno mismo y por crear cuadros de primer nivel. Es muy difícil, el sistema tal como está organizado en nuestro país hace muy difícil que personas decentes entren, porque al primero que lo ven, lo van a lanzar, no sé, machetes, agua turbia, etcétera, etcétera. Y mucha gente buena a veces no quiere eso. Entonces, pero creo que aquí debemos trabajar para cómo, quizás paso por paso, hacer ese cambio. Yo tengo una visión optimista y quizás tú no me puedes creer, pero llevo los últimos 15 años recibiendo de todo, ¿no? Para empezar, muchas veces de nuestros propios dirigentes antiguos y organizaciones aliadas a las organizaciones indígenas tradicionales. Pero también he recibido ataques de distintos ministerios por lo que nosotros hacemos, ¿no? Mucha gente cree que ver al indígena como ser humano, que también tiene necesidades, que también tiene derecho a tener mejor calidad de existencia, de ser ciudadano, quizás es hasta una amenaza. Pero no es así. Es legítimo y es un derecho. Entonces, ese derecho creo que la mejor forma de canalizarlo es a través de la política, pero es un escenario oscuro en el cual creo que hay que trabajar. Me encantaría, en la medida que hacemos nuestra labor, ir ayudando en ese propósito. Para empezar con mi propia gente. Y quizás en otro momento vamos a hablar de la realidad en sí actual de los pueblos indígenas, porque tampoco somos santos de devoción, ¿no? También hay pecado aquí, ¿correcto? Hay maldad, ¿no? Pero yo creo que debemos pensar de una forma en el que tenemos que unirnos. Por eso, repito, yo creo en esa interculturalidad práctica, en la resolución de las dificultades sobre la base de acciones concretas, como la Expo Indígena. Yo estoy trayendo 60 emprendimientos de comunidades nativas con mucho esfuerzo. Yo te diría, el sector privado no nos está apoyando. O sea, más allá de un gremio como Perú Cámaras, que sí, en la red de negocios, pero hacer esto requiere recursos económicos. Por supuesto. Y el sector privado no se está sumando. Y la cooperación muy poco. Y el Estado está que nos mira. O sea, nadie dice, Shuar, o señoras o señores emprendedores de nuestra Amazonía, ¿dónde pongo? Muy pocos. Y ahí es donde yo te hablo que existe poca solidaridad en el país. Y eso tenemos que cambiar. Muy bien, Shuar, gracias por acompañarnos. Realmente muy inspirador todo lo que has comentado. Yo creo que el público que ve este programa seguramente sabrá primero asistir a la Expo Indígena este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, ¿correcto? Correcto, y también tendremos una presentación de gastronomía amazónica con un chef muy conocido. ¿Cuándo? Eso va a ser el viernes en la tarde, o sea, Ya, mañana en mañana la en la tarde, tarde. a las 4 de la tarde. Ya.
Y el toque que le queremos dar es a los insumos indígenas cómo volverlos gourmets, para que el público limeño, extranjero... Yo he estado en Nuevo México, en Estados Unidos, y cómo la gastronomía ancestral ha evolucionado. ¿Por qué aquí no podemos hacer lo mismo? Y creo que la comida es una fuente de unión de las personas. Y con esto yo quiero ayudar a romper esa mirada, digamos, limitada hacia las comunidades. La realidad actual es diferente de hace 50, 100 años a los pueblos indígenas, lo cual no quiere decir que debemos, como decirlo, dejar de lado la historia, sino que tenemos que preservar eso, fortalecerlo y encaminarlo hacia una realidad mucho más grande y por supuesto, mucho mejor. Muy bien, Joshua, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Alfonso. Y A tus órdenes, ¿ah? A Muy tus bien. órdenes. Amigos, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más en Vaya Talks.